Dicen que hay señales que solo unos pocos pueden ver, sombras en el cielo, vibraciones en la tierra. Todo apunta a una cosa: las trompetas están despertando. Antes de continuar, escucha con atención. Lo que estás a punto de ver no es una historia, es una profecía, una advertencia escrita hace miles de años y que hoy vuelve a despertar. Bienvenido a esta revelación, bienvenido a la profecía de las trompetas. Antes de que el mundo entendiera lo que estaba por suceder, el cielo comenzó a oscurecerse con una lentitud antinatural, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Las nubes no se movían, flotaban, inmóviles, pesadas, cargadas de un misterio antiguo. Entonces, una vibración recorrió la tierra, primero suave, luego profunda, luego imposible de ignorar. Las montañas crujieron como si despertaran de miles de años de sueño. Los mares se agitaron sin que un solo viento soplara. Los animales alzaron la vista al cielo con un instinto primitivo. Algo colosal se acercaba. En el firmamento, un destello rasgó la oscuridad. No era un rayo, no era fuego, era algo divino. Una figura envuelta en luz se reveló entre las sombras, con alas extendidas que parecían hechas de estrellas y un rostro cubierto por un resplandor que ningún ojo humano podía soportar. El primer ángel descendió lentamente, sosteniendo en sus manos una trompeta forjada en oro puro, pulsante como si tuviera vida. Y entonces el cielo entero habló. Ha llegado la hora. Las ciudades se detuvieron. La humanidad sintió un estremecimiento en el alma. El aire mismo parecía hacerse más denso, más frío. El ángel elevó la trompeta. El mundo tembló. Y justo antes de que el sonido que iniciaría el apocalipsis naciera, un silencio absoluto cayó sobre toda la creación. Un silencio tan profundo que hizo que incluso el tiempo dudara. Porque el primer soplo sería el inicio del fin. Y así, ante un universo expectante, la primera trompeta se preparó para resonar. El silencio cayó como un manto imposible sobre la tierra. No había viento, no había eco, no había respiración. Todo estaba suspendido, como si la creación entera fuera una pintura detenida en el tiempo. Entonces, la trompeta sonó. No fue un sonido, fue un estallido cósmico, un rugido celestial que atravesó montañas, mares, almas y recuerdos. Las nubes se incendiaron en un rojo abrasador, mientras una lluvia de fuego y sangre descendía desde el cielo como flechas ardientes enviadas por lo divino. Los árboles estallaron en brasas, los ríos comenzaron a hervir. La tierra se abrió como si quisiera expulsar su propio dolor. La humanidad cayó al suelo, cubriéndose los oídos, pero era inútil. La trompeta no se escuchaba con el cuerpo, sino con el espíritu. Quienes la oyeron sintieron que algo se rompía dentro de ellos, como si una sombra se despertara en lo más profundo. En el cielo el ángel permanecía impasible, suspendido en luz, mientras el fuego continuaba cayendo sobre la tercera parte de la tierra, tal como estaba escrito en antiguas profecías. Los mares rugían, las ciudades ardían, y en medio del caos, un segundo ángel descendió lentamente, su silueta cubierta por un resplandor azul, sosteniendo su propia trompeta más oscura, más pesada, más terrible. Su llegada no trajo ruido, sino un nuevo silencio. Un silencio que presagiaba que el primer juicio no era más que el comienzo. Porque la segunda trompeta ya estaba descendiendo hacia el mundo, y su sonido sería aún más devastador. Entonces, la segunda trompeta sonó. Un estruendo profundo, metálico, más grave que cualquier sonido conocido por la humanidad. Fue tan intenso que los océanos se levantaron como gigantes líquidos, elevándose cientos de metros en el aire mientras un objeto colosal, ardiente, incandescente, desgarrador, descendía desde el cielo como una montaña hecha de fuego. Cuando cayó, impactó el mar con una violencia indescriptible. El agua hirvió, el horizonte se fracturó. Una explosión de luz roja iluminó la tierra como un amanecer infernal. La tercera parte del océano se tiñó de sangre. La tercera parte de los seres marinos flotó sin vida.
La tercera parte de los barcos se quebró como si fueran juguetes frágiles. El mundo entero quedó paralizado ante la magnitud del juicio que acababa de caer sobre la creación. Y entre el humo, el vapor y los restos de un mar agonizante, un tercer ángel descendió lentamente. Su trompeta no brillaba con fuego ni con luz dorada, sino con un resplandor oscuro, profundo, como si llevara dentro un vacío capaz de devorar estrellas. No traía calor, traía sombra, una sombra que parecía moverse sola, extendiéndose sobre montañas, ríos y ciudades, porque la tercera trompeta no anunciaría destrucción desde el cielo, sino desde el corazón mismo de las aguas y de los hombres. El tercer juicio estaba a punto de nacer. El tercer ángel tocó tierra con una suavidad imposible, como si incluso la gravedad temiera su presencia. Su trompeta oscura comenzó a vibrar con un pulso profundo, casi imperceptible, pero suficiente para que la luz del mundo titilara como una llama a punto de extinguirse. Entonces sopló. El sonido no fue fuego, no fue trueno, no fue viento, fue una caída. Una estrella inmensa, ardiente y envenenada, descendió desde los cielos en espiral, iluminando el mundo con un brillo verde y púrpura. Su luz era hermosa, pero mortal. Cuando impactó los ríos y las fuentes de agua, todo tembló como si la tierra misma gritara. Los ríos se corrompieron, las aguas se ennegrecieron, las fuentes puras se volvieron amargas como veneno antiguo. La humanidad corrió desesperada hacia los ríos en busca de alivio, pero encontraron muerte. El agua antes refugio se convirtió en sentencia. Muchos murieron al beberla, muchos más cayeron de rodillas, entendiendo que lo que estaba sucediendo no era una catástrofe natural, sino una intervención divina. Y mientras las aguas del mundo se convertían en sombras líquidas, el cielo volvió a abrirse. Un cuarto ángel emergió de la oscuridad, sosteniendo una trompeta que brillaba con una luz opaca, como si llevara dentro el poder de apagar el sol mismo. Su llegada no trajo fuego, ni rugido, ni temblor. Trajo oscuridad, una oscuridad tan densa que parecía tener peso, una sombra que avanzaba lentamente, preparando el siguiente juicio, porque la cuarta trompeta no destruiría la tierra ni las aguas, sino la luz que mantenía viva a la humanidad. El sol parpadeó una vez, luego otra, y finalmente murió. Su brillo se fragmentó en miles de destellos que se disolvieron en el aire como cenizas doradas. El día fue arrancado del cielo de un solo movimiento. El mundo cayó en una penumbra fría, pesada. Las sombras crecieron hasta devorar montañas, mares, ciudades y almas. La luna perdió su resplandor. Las estrellas se apagaron como velas olvidadas en un templo abandonado. El cielo entero dejó de existir. En la tierra, millones levantaron sus rostros hacia un firmamento vacío, lleno de un negro tan profundo que parecía tener sentido propio. Las criaturas nocturnas callaron, los vientos se detuvieron, hasta los océanos parecieron contener su furia, temiendo lo que vendría después. La oscuridad no solo cubría el mundo, lo estaba observando. Y mientras la humanidad temblaba, incapaz de distinguir el día de la noche, un estremecimiento recorrió los cielos rotos, porque la cuarta trompeta no era el final, solo la advertencia. Muy por encima de la sombra absoluta, donde la luz ya no podía existir, tres nuevas siluetas comenzaron a formarse. Tres ángeles más altos que montañas. Tres trompetas más antiguas que la creación. Sus alas se extendieron lentamente, cada movimiento generando ondas de energía que atravesaban el vacío. Entonces una voz, no humana, no angelical, sino primordial, retumbó en lo profundo de la oscuridad. ¡Ay, ay, ay de los que habitan la tierra! Una declaración que no anunciaba juicio, sino algo peor. El verdadero apocalipsis apenas había comenzado. La quinta trompeta, la primera. ¡Ay! La oscuridad seguía extendiéndose sobre el mundo, tan densa que parecía respirar. Y en medio de aquel vacío eterno, uno de los tres ángeles avanzó, su silueta recortada contra un cielo sin estrellas.
La humanidad observó con terror cuando levantó su trompeta. El sonido que emergió no fue un soplo sino un grito, un desgarramiento que abrió una grieta en el firmamento mismo. Desde la herida del cielo cayó algo, una estrella, pero no una estrella de luz, sino una estrella caída, corrompida, envuelta en sombras vivientes. Cuando tocó la tierra, ésta se estremeció como si hubiera recibido el impacto de un antiguo dios derrotado. La estrella golpeó una montaña y al romperse reveló lo que llevaba dentro. Una llave oscura, imposible, que no parecía hecha de metal ni de materia. Era como si estuviera formada por pura sombra. La estrella caída tomó la llave con manos invisibles y la giró en medio del aire, abriendo algo que no debía abrirse. El suelo se quebró, el aire tembló, el mundo contuvo el aliento. De las entrañas de la tierra se alzó un pozo gigantesco, profundo como un abismo primordial, y del pozo comenzó a salir humo, un humo negro como tinta, espeso, vivo, que cubrió el cielo hasta oscurecer incluso la oscuridad misma. La gente levantó la mirada y lo vio. El humo no era humo, eran alas, miles, millones, criaturas jamás vistas, de formas imposibles, mitad insecto, mitad sombra, mitad tormento. Sus alas vibraban con un sonido que no era aleteo, sino lamento. Su presencia hacía temblar el alma antes que la piel. No venían a destruir ciudades, no venían a incendiar océanos, venían por los hombres. Entonces, cuando el sufrimiento espiritual alcanzó su punto más alto, el cielo se volvió a estremecerse. Una nueva figura emergió entre la brecha de luz y oscuridad, el ángel de la sexta trompeta. Su presencia no era como la de los anteriores. No había fuego, ni sombras, ni destellos, había algo más profundo, una energía antigua. El ángel levantó su trompeta y con un gesto solemne dirigió su mirada hacia un punto de la tierra. Entonces ocurrió. Las aguas se agitaron como si una bestia colosal despertara bajo ella. El cauce tembló, se abrió, y descendieron 4 ángeles encadenados. Liberados por primera vez, sus ojos brillaban como carbones encendidos. Sus voces resonaban. El juicio de la sexta trompeta había comenzado. El cielo, herido por el estruendo de los juicios anteriores, quedó en silencio una vez más. Un silencio pesado, denso, como si todo lo creado contuviera el aliento. Entonces, una luz distinta atravesó la oscuridad. No era dorada, no era roja, no era sombra. Y de ese resplandor surgió el séptimo ángel, el último mensajero, aquel cuyo soplo no anunciaría un desastre más. Su trompeta no parecía hecha de metal ni de fuego, sino de algo que trascendía la realidad misma, como si estuviera forjada con fragmentos del príncipe. El ángel levantó su mirada hacia la tierra, y en ese instante los cielos se abrieron en una inmensa cortina de luz y oscuridad entrelazada. El séptimo ángel llevó. El sonido que nació no fue un ruido, fue una verdad, una vibración, una proclamación. Ha llegado el final. El reino pertenece al Todopoderoso. Y al sonar la trompeta final, una oleada de poder recorrió cada rincón de la creación, preparando el momento en que todo sería juzgado y transformado. Cuando la última trompeta se apagó y el eco del juicio recorrió la eternidad, la humanidad comprendió una verdad que había ignorado durante siglos. El fin no llegó para destruirlo todo, sino para revelar lo que cada corazón había elegido ser. El apocalipsis no fue solo castigo, fue advertencia. No fue solo temor, fue llamado. Porque antes del final, siempre existe la oportunidad de despertar, de cambiar, de volver a la luz mientras aún hay tiempo. Y cuando todo se desvanece, solo permanece aquello que fue construido con verdad. Si esta historia despertó algo en ti, no ignores la señal. Suscríbete ahora y acompáñanos en los relatos que revelan lo oculto antes del final.